En Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 10 versos. Efesios capítulo 2 verso 1 al verso 10. Cuando usted lo tenga, usted me indica. Yo voy a dar lectura a la palabra, Efesios capítulo 2 verso 1 al verso 10. Si usted ya lo encontró, si no puede hacer su apunte. Dice la escritura, ¿verdad? Vamos a esperar a mis hermanos, yo sé que lo están localizando. Efesios, vamos a esperar, ¿verdad? Para que ellos puedan localizarlos. Amén. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice la escritura, Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Bendito Dios, gracias mi Señor, porque podemos sentir tu presencia, nos sentimos, Señor, tan contentos de saber, Señor, que tú nos amas, que tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, que conoces, Señor, nuestras vidas, y somos llenos, Señor, de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana, y nos vamos a levantar, Señor, con el poder que tú nos has dado, porque das nuevas oportunidades. Gracias por tu presencia, habla nuestras vidas. Pongo mi vida en tus manos, que sea tu Espíritu que dirija, Señor, todo lo que se va a hablar, mi Señor, que tu palabra quede sellada en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios, no sé, creo que es un pasaje muy, muy bonito. Habla acerca de quiénes éramos, quiénes somos, ¿verdad? Y qué podemos encontrar en Cristo Jesús. El tema principal es el amor, dice Efesios, con que Dios nos ha amado, ¿no? Cuando éramos pecadores. A mí me conmueve mucho esa parte, siempre ese texto que dice, ¿no? Que Él ya nos había amado, y dice, Señor, pero pues éramos pecadores. A lo mejor las personas buenas, a veces nos sucede así a nosotros, a los buenos los queremos, pero los malos, ¿verdad? Como que los desechamos. En el caso de Jesucristo es totalmente diferente, ama a todas las personas, amén. Nos ama a cada uno de nosotros, te amó a ti, me amó a mí, y pues por su gracia, dice la Escritura, hoy somos salvos por ese amor tan profundo. Bueno, mi predicación esta mañana va en relación a nuestra vida, porque aquí habla acerca, ¿no? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no sé cómo le ha ido la vida, hermano, no sé, los jóvenes, los adolescentes, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo cataloga su vida? ¿Buena, mala? Algunos de repente cuando hago la pregunta me dicen, pues yo pienso que he desperdiciado años de mi vida. Otros dicen, añorando, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Otros me he encontrado con personas que dicen, pues es que yo la verdad estoy bien, creo que he vivido lo que he tenido que vivir y pues así estoy bien. Son pocos los que dicen, ¿verdad? Así, no sé si sea así sinceramente, pero no sé cuál sea el caso de usted. Cómo vea su vida que el Señor le ha permitido, ¿verdad? Hasta este momento. Pero es interesante de repente buscar en nuestro corazón, en nuestra forma de vida. Yo sé que hay personas muy jóvenes, ¿verdad?, que tienen un gran futuro de parte de Dios, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, aunque ya tenemos, ¿verdad?, cierta edad, pues estamos viendo la misericordia también de Dios, su fidelidad en estos tiempos tan difíciles. ¿Y qué tal ama la vida? A lo mejor estamos de repente algunos renegando de la vida que nos tocó vivir, la familia que nos tocó, ¿verdad?
si tuviste papás, si tuviste mamás, si no los tuviste, si tuviste abuelos, no sé, ¿verdad? Pero a veces como que es lo complicado en nuestras propias vidas y como que nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Es cierto, cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos sentir las cosas de una manera muy diferente. Pero gracias a Dios, porque hoy tenemos al Padre Eterno y en Él nos podemos refugiar. Hoy las cosas, ¿verdad?, que son diferentes. ¿Se siente vivo? ¿Se siente vivo, hermano, si está aquí? Amén. Yo espero, ¿verdad?, que también allá en sus casas usted pueda decir, estoy vivo. Hace rato que entonábamos esos cantos con mi hermano David, es cierto, hermano, decía, danzar, ¿verdad?, buscar de la presencia de Dios porque estamos vivos. ¿Sí se da cuenta, hermano, que tenemos vida? Estamos en la casa del Señor y el Señor nos ha permitido días de vida. A lo mejor alguien podría pensar, pues yo hace tanto tiempo que pasó tantas cosas en mi vida que pensé que no iba a vivir, ¿verdad? Hace algunos años, a lo mejor es difícil recordarlo, tuvimos un accidente, ¿verdad?, bastante grave. Y aquí estamos, hermana Ceci, aquí estamos, ¿verdad? Erika, Josué, ¿verdad? Siempre recuerdo a Josué porque es una de las personas que me rescató de entre los fierros. Ya fui la última en salir, pero ¿sabe qué, hermano? En un momento de nuestras vidas, en lo que a veces Dios nos permite, ¿verdad?, pasar, Glorita, recordarán, uno dice hasta aquí, no sé si lo pensaron mis hermanos, nunca hemos hablado del asunto, hasta aquí llegué. No sé, pero a veces uno piensa así, pero han pasado algunos años, gracias a Dios, ¿verdad? A lo mejor ya ni lo recordaban, pero bueno, se los recordé, pero hermano, Dios es fiel, y es bueno, y ¿por qué nos permite la vida? Yo le quiero contar una historia que viene en la Escritura, porque me encanta platicar historias de la Biblia, y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7, y yo le quiero platicar una historia de vida, cómo esa vida fue transformada a través de relacionarse con el Señor Jesucristo. Y cómo nuestra vida, ¿verdad?, ahora tiene un precio, vale muchísimo por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lucas capítulo 7, verso 11 al verso 17. Tal vez usted recuerde, y si no lo sabe, hay muchos milagros de parte del Señor Jesús, ¿verdad?, en los evangelios, está narrado, son muy bonitos, usted lo recordará. Pero hay tres que son para mí bastante interesantes. Y es que habla acerca de resucitar a personas que, lógico, habían muerto. A lo mejor usted recordará, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿no? Fue una. El otro, el hijo de la viuda, que vamos a ver hoy la historia, y a Lázaro de Betania, ¿se acuerda? Que tenía 2 hermanas, y cada uno en distintas situaciones, diferentes circunstancias. Por ejemplo, la hija de Jairo acaba de morir cuando el Señor Jesús va, ¿verdad?, y la resucita. Estaba todavía ahí en su cama, ¿no?, en su casa, ¿verdad?, y el Señor la levanta. Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. El hijo de la viuda, decíamos que tenemos la historia, pero él tenía horas que había fallecido. Se encuentra con Jesús y todo cambia. Y Lázaro, ¿alguien recordará cuántos días tenía Lázaro que había muerto? ¿Sí se acuerdan? 4. Ya no había ninguna posibilidad de vida, ya estaba él sepultado. Decían sus hermanas, no, ya está, huele feo, el cuerpo se echó a perder. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo sé que me va a decir, hermana, y entonces, ¿por qué cuando oramos por alguien que fallece, pues no resucita? Yo, hermano, siempre he dado esa respuesta porque seguido me hacen esa pregunta. Yo les digo, si hay en el Señor, ¿verdad?, hay ese poder, pero si el Señor ve que es necesario que esa persona vuelva a vivir, lo permite. Si hay una razón en el corazón de Dios, no en el corazón de nosotros, sino en el corazón de Dios. Conozco gente que Dios ha resucitado, ¿verdad?, así literal. Se hablaba la semana en la transmisión, tengo un amigo pastor, Dios lo levantó de ahí del ataúd y me enseñaba su certificado cuando él me daba su testimonio. De veras que llorábamos porque decíamos, Dios es poderoso, y me decía, hermana, después de ahí mi vida cambió a tal grado que me fui a pastorear. Era joven cuando sucedió esto, y la primera iglesia que yo abrí, dice, muy sencilla la iglesia,
Me llego a ese lugar, un pequeño pueblo, la gente no me quería. Empiezo a hablar del Evangelio de Cristo, nadie quiere ir. Mi esposa, mis hijitos pequeños estaban ahí conmigo. Y dice, cuando alguien en la madrugada llega ahí donde estaba el templo, vivíamos, y me toca la puerta y dice, a ver, si tú eres de veras un siervo de Dios, como tú te dices, y Dios está contigo, resucítame a mi niña. Y dice el hermano, pues yo dije, pues yo qué, ¿no? Dice, y ahí está, y ahí me la dejaron, dice, a la niña, dice. Y le dije a mi esposa, ven, vamos a orar. Estuvimos orando, y este hombre me decía, si no la resucitas te mato. Y si yo tenía mucho miedo, hermano lo comenta, ¿verdad? Lo expresa, y tenía mucho miedo. Empezamos a orar y la niña empezó a respirar. Todo el pueblito se convirtió a Cristo. Y dice, yo lo experimenté, que Dios da la vida, pero cuando yo vi esa pequeñita y cómo la gente se convirtió a través de ese hecho, Dios permite muchas cosas, y hay otras cosas que no las permite, el Señor las sabe, hermano. El Señor sabe por qué, ¿sí me entiende? Así como vemos, ¿no? Que hay personas que sanan, hay otras que no sanan. Para Jesús lo más importante es salvar las vidas que le pertenezcamos. Así que quiero contarle esta historia porque es maravillosa, se asemeja mucho a nuestras vidas. Dice el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. La ciudad se llamaba Naín, no lo olvide. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjese que esa ciudad, esa pequeña ciudad Naín, es así, muy pequeña, incluso en mucho tiempo no aparecía en los mapas. Era un lugar que muchos decían era insignificante, para muchos ni existía. Pero por ahí tuvo que pasar Jesucristo. Jesucristo nunca pasa por casualidad, sino que tiene un plan especial. Y entonces el Señor llega a ese lugar, o va por ese lugar, y va acompañado de mucha gente. Se da cuenta, tenía muchos discípulos y había una gran multitud que le venía siguiendo por lo que Jesús hablaba, por lo que Jesús hacía y por lo que Jesús les daba. Entonces la gente seguía mucho al Señor Jesús. Y es que una vez que tú te encuentras con Jesús, tu vida es impactada, ¿no es cierto? O sea, ya no eres el mismo. Yo creo que si tú te preguntas, tú ya no eres el mismo desde el día que tú decidiste buscar al Señor Jesucristo. Dios nos toca y hay ese sentir, ¿verdad? No somos perfectos, pero vamos perfeccionando nuestras vidas a través de su palabra. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Cuándo? Cuando llegaron a la puerta ¿de dónde? De la ciudad que se llamaba Naín. Le estoy contando el hecho porque son de esas situaciones bien difíciles, ¿no? Donde se te acumulan situaciones tremendas que salen de tu control y tú dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Llegan, llevaban un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, nos dice, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? El escritor. No solamente, ¿verdad? Era una persona joven que había fallecido, que de por sí es difícil. Creo que cuando una persona joven, ¿verdad? Como que fallece, como que impacta más, ¿no? Porque como que se cortó ahí la vida, ¿no? Cuando un niño fallece, imagínense. Pero esta mujer era su hijo único y además era ¿qué? Era viuda. O sea, no tenía, en la cultura judía no tenía ninguna posibilidad de estar bien. Y casi siempre las personas, cuando sucedía algo así trágico, decían, Dios te está castigando. Qué casualidad que se murió el esposo, qué casualidad que ahora se te muere tu hijo. Algo hiciste mal y Dios te está castigando. A veces pensamos así, es lo que le digo, Dios tiene un plan especial para cada vida. Y a veces juzgamos y juzgamos muy mal. Porque este no era el plan de Dios, castigar. El plan de Dios no es castigarnos, hermano. Él nos ama totalmente. Imagínense que el Señor nos castigara de acuerdo a lo que hemos hecho, pues yo ya no estaría aquí. No sé ustedes, ¿verdad? Si permanecería, pero no es mi caso. Pero Dios no es así. Dios tiene un plan perfecto para cada vida, en cualquier tiempo, ¿no? Para cada uno de nosotros, donde nosotros estemos. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
No sé si alguna vez ha ido usted a un velorio, ¿verdad? O a un entierro y usted va con las personas, están llorando y les dice no llores y hasta se le quedan viendo como diciendo, como que no es muy recomendable hacerlo, ¿no? Porque están sintiendo dolor, tristeza y todo eso, pero en el caso de Jesús, Jesús sí lo dice. ¿Por qué? Porque el Jesús es el único que puede consolar las vidas, el único que puede traer paz. Imagínense la circunstancia, piedra sobre piedra en cuestión de circunstancias que estaba viviendo esta mujer. Una vez le había tocado ir y sepultar a su esposo. No nos dice qué pasó con el joven, no nos dice exactamente la edad, ni nos dice tampoco qué nombre tenía. Pero bueno, yo busqué un nombre, no sé si he escuchado el nombre de Anastasio. A lo mejor no es muy bonito en nuestra cultura, ¿verdad? Y hay una película que se llama Anastasia, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir? Resurrección, ¿no? Resurrección. Entonces, como no tiene un nombre, yo dije, pues le voy a poner Anastasio porque el Señor lo resucita. Mi historia se trata precisamente de eso. Cómo los problemas se le acumularon a una mujer, decíamos en aquella cultura, y se queda sola. Lo más seguro, ¿verdad?, es que ella, regresando de sepultar a su hijo, regresara, ¿verdad?, a esa ciudad, a esa provincia, y lo más seguro es que le tocaba pedir limosna, porque todas las personas le iban a cerrar las puertas. Si era rica no sabemos, si era pobre no sabemos, pero lo más seguro, bajo las leyes que había ahí en su pueblo, era que era una persona que tenía una maldición, por eso las cosas le salían mal. Y a veces la gente nos hace sentir así, que las cosas que nos suceden, que todo lo que nos sale mal es porque traemos una maldición a cuesta. Déjeme decirle, ¿verdad?, que en Jesucristo se rompe toda maldición y somos libres. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, lo recibimos como Señor y Salvador, lo que pudieron haber hecho aquellos, ¿verdad?, nuestra familia, ¿verdad?, pues ellos pagarán por lo que hicieron, pero en el caso nuestro, al encontrarnos con el Señor Jesucristo, hermano, toda maldición es rota en el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquella cultura era muy fuerte. Me encanta lo que Jesús hace porque se toma su tiempo, ¿no? La gente le iba siguiendo, pero dice, el verso 14 dice, acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Es una historia de las más favoritas de mi vida, se las cuento luego a los niños porque me encanta. El hecho de saber que tenemos un Dios poderoso, y poderoso es sobre la misma muerte. Pero fíjense, ellos ya iban, ¿verdad? Antes no se usaban los ataúdes, en aquel tiempo era como una especie como de una camilla. Y la gente lo llevaba, y la gente de la provincia, ¿verdad?, que iba a acompañar, ¿verdad?, a esta viuda, ¿verdad?, lo iban siguiendo para ir y sepultar a este joven. ¿A dónde lo llevaban? Pues al cementerio, ¿verdad?, al lugar donde tenía que estar un muerto. Iba también mucha gente. Pero del otro lado estaba Jesús, dijimos, también con una multitud. Le hablaba como principio ahí en Efesios, porque dice que así eran nuestras vidas. Nosotros también vivíamos muertos. ¿Cómo vivíamos si estábamos muertos? No nos dábamos cuenta que nuestra vida espiritual estaba muerta. ¿Recuerda todo lo que hacíamos? Sí sabíamos que había un Dios, pero no lo respetábamos, pero nunca lo obedecíamos, hacíamos lo que queríamos. Nos decían algo de Dios y decíamos, sí, pues está muy lejos. Ay, y si Dios tiene algún contacto conmigo es porque me va a castigar. A veces nuestro pensamiento era así. Vivíamos, ¿verdad?, mal, vivíamos en un estado donde no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en nuestras propias vidas. Hacíamos muchas cosas que estaban mal delante de Dios y había una multitud que nos seguía. ¿Quién es esta multitud? Pues el mundo. Si usted se da cuenta, ¿cuántas cosas no hace el mundo, no? Sobre todo en estos días, desfiles, ¿no?, de calaveras y no sé qué tanto, y hay una gran multitud, incluso lo televisan, ¿no? Es seguir, ¿no?, lo que rige, lo que manda el mundo, el enemigo. Lo que el enemigo quiere es eso, ¿no?, que adoremos a la muerte, al mismo tiempo le tengamos temor.
Decíamos en días pasados, es cierto, a lo mejor la muerte nos da miedo, pero decíamos hoy tenemos seguridad en Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó y Él nos ha hablado acerca de eso, que es la resurrección. Y dice el Señor que Él va a venir por nosotros y que donde Él esté, nosotros vamos a estar. ¿Cómo vamos a estar? Vivos. Nuestro cuerpo material va a tener que quedarse aquí. No puede entrar al cielo nuestro cuerpo, porque se corrompe, porque pues se enferma, ¿verdad? Envejece, todos los días envejecemos, todos, ¿verdad? Desde el primer día que nace un pequeñito, pues todos los días vamos envejeciendo. Este cuerpo no nos sirve, pero dice la Escritura que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda servir eternamente, y ese cuerpo nos los va a dar el Señor Jesucristo. Amén. Tocó el féretro el Señor y lo más seguro que la gente que iba, ¿verdad?, para ir al lugar para sepultar a este joven, se quedaron pensando, no puede tocar a un muerto, ¿se acuerdan? Es que entonces eso lo que va a hacer es que él sea una persona sucia. ¿Cómo es que está tocando a un muerto? Se veía muy mal en el caso sobre todo de un maestro. No es posible que enseñe la ley y que venga y toque un cuerpo muerto, pero se da cuenta que Jesús rompe todas las barreras culturales y morales que a veces el hombre piensa que eso es mal. Señor Jesucristo va a las vidas. No le importaba enfrentarse, ¿verdad? Que no puedes tocarlo porque es inmundo, no puedes hacerlo. Jesucristo había venido para salvar lo que se había perdido. A Jesucristo le importa tu vida, le importa mi vida. A veces pensamos que el Señor no va a meter su mano en el fango para sacarnos, pero dice David que el Señor lo hace. ¿Nos sacó del qué? Del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿No de ahí te sacó el Señor? A mí sí. En mi casa le he platicado parte de mi testimonio. Cuando yo era niña había tal dificultad con mi mamá hablando, ¿verdad?, en cuestión de salud, ¿verdad? Y nosotros teníamos imágenes grandísimas porque pues es lo que nos habían enseñado. Pero un día alguien llevó a una persona, un pastor, y entonces le hicieron la pregunta a mi papá. Mi mamá ya estaba por fallecer, ella estaba muy mal, tenía muchos problemas cardíacos. Y entonces le dijeron a mi papá, ¿quieres que oremos por tu esposa? Mi papá, sin conocer mucho, nos acercaron a todos, ¿verdad? Todos mis hermanos ahí estábamos, y dijo mi papá, pues sí, pues, ni entendía mi papá ni nosotros vemos. Oraron por mi mamá y le dijeron a mi papá, desde ahora tú vas a tener una mujer nueva porque el Señor le ha otorgado vida. Le estoy hablando de hace muchísimos años, cuando yo era una niña, ¿no? Si me está usted viendo ya sabrá, haga el cálculo. Mi mamá tiene 88 años hoy y el Señor sostiene su vida. Entonces, hermano, es cuando el Señor, ¿verdad?, hace tantas cosas en tu vida que tú dices, ¿quiénes éramos nosotros para que el Señor produjera vida en mi mamá? Éramos 8 hijos, imagínate nada más. Pero Dios tenía el plan y tenía el control en nuestras vidas, sabía la necesidad que nosotros estábamos viviendo. Yo sé que cada uno de nosotros podemos dar nuestro testimonio, ¿verdad? Cómo el Señor nos rescató, en qué circunstancia, y no es cierto, hermano, que era una circunstancia bastante difícil. Pero ahí estaba Dios en ese momento, en el plan de Dios estamos cada uno de nosotros. Si tiene que meter la mano al lodo, la mete por la vida de una persona, porque Él ama a las personas, por eso Él, ¿verdad?, dejó su gloria y vino a esta tierra. Acercándose tocó el féretro y llamó al joven, nos dice que era una persona joven, le dice, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Le decía, me encanta platicar la historia, ¿verdad?, y la aplicación pues me encanta todavía más. Porque si a ti y a mí ya el Señor nos resucitó, entonces ¿cómo nos llamamos ahora? Anastasios, ¿no? ¿Cómo te llamas? Anastasia Rivera, ¿no? Rivero, perdón. Hermano, Dios me resucitó de entre los muertos espirituales. Yo también iba caminando rumbo al cementerio, ¿no? Donde todos van para allá. A veces tú ves a la multitud y tú dices, sí, todos tienen la razón porque son muchos.
No siempre que hay mucha gente en un lugar es porque tienen la razón, ¿no es cierto? Todos pueden estar equivocados, pero tú dices, entonces yo necesito buscar al Señor Jesucristo. Yo quiero decirte esta mañana que si el Señor te ha dado vida, tú la puedas disfrutar. Ahorita que nos decían, vamos a cantar y ten esa libertad, o sea, es porque tenemos vida, por lo que lo podemos hacer. No sé si le emociona su vida, pero es maravilloso saber que hoy nos levantamos, estrenamos misericordia de Dios, nos ha otorgado vida. ¿Para qué? ¿Para que estés triste? Para que te la pases todo el tiempo preocupado y renegando de tu vida. Y si yo me hubiera casado con Carlos Slim, pues ahorita no estuviera yo aquí, ¿verdad? Si yo fuera la hija de no sé quién, entonces verían. ¿Sabes qué? El Señor, a lo mejor no te gusta tu familia, pero ¿sabes que la familia que tú tienes, ¿sabes quién la escogió? Dios. Y tiene su propósito. A lo mejor tienes muchos familiares incómodos, no te preocupes, el Señor los va a acomodar. Y entonces el Señor va a hacer grandes cosas, por eso ya empezó contigo. Pero sí, el Señor quiere hablar a nuestras vidas y decirnos que ocupemos de nuestras vidas por lo que nos ha dado. A veces nos pasamos, ¿verdad?, todo el tiempo lamentando porque no hicimos esto, porque no hicimos lo otro. Si lo puedes hacer ahorita, hazlo. Si ya, ¿verdad?, mejor tú dices, es que quisiera tener 5 años y estar en la primaria, pues discúlpame, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Pero aún así, pues si tú quieres aprender, puedes hacerlo, ¿no es cierto? Y no, es que yo quisiera tener una carrera, no lo podrás hacer. Ya hasta hay universidad de la tercera edad, ¿sí o no? A lo mejor por ahí me encuentro un compañero, ¿verdad? Ahí. Pero hermano, o sea, a veces nos quedamos con la idea de que pues tengo que resignarme a lo que estoy viviendo, a lo que estoy pasando y, ay, pues es que yo ya no le encuentro sentido a esta vida. ¿Sabe que hoy la gente ha tomado la vida como algo que pueden ellos manipular? Hay algunos países donde están buscando la manera de regular la gente que se suicida, no sea algo que afecte, sino que sea ya una realidad y cualquiera que lo pueda hacer, lo que lo haga. Fíjese, ¿no?, hasta dónde hemos llegado. Como si nosotros pudiéramos tener el control de nuestras propias vidas, como la psicología lo dice. El que tiene el control, ¿quién es? Tanto de la vida como de la muerte. Y a veces no pensamos así. Hay gente que se desespera, que no encuentra una salida y lo que intenta, ¿verdad?, al ver de su vida que está en un caos, una situación, en lugar de pedir ayuda, se quita la vida. ¿Por qué? Porque pasa esto. Si vemos el ejemplo del joven, el joven estaba muerto, no podía pedir ayuda, ¿o sí? Un muerto no puede pedir ayuda. Cuando estamos muertos espiritualmente pasa lo mismo. Pero ¿quién llega a nuestro encuentro? El Señor Jesucristo. Porque el Señor es el que llega a nuestras vidas primero, antes que nosotros le buscáramos, Él es el que busca nuestras vidas. Nosotros para el Señor Jesucristo somos lo más importante. Decíamos hace un rato, dejó su gloria por amor a nosotros. ¿Qué vio en nosotros? Una gran necesidad, que pudiéramos entender la vida que nos ha regalado. ¿Te sientes vivo hoy? Yo sé que todos tenemos muchos problemas, algunos tienen más, a lo mejor algunos tienen menos, muchas dificultades, muchas cuestiones de tomar decisiones, lo entendemos, pero que tenemos un Dios poderoso, que podemos acudir a Él. Fíjate cómo Jesús llega y toca, ¿verdad?, el féretro, dice, el lugar, aquella camilla, y le habla al joven. ¿Y qué produce en el joven? Produce vida. Pero ¿cuál era el plan de Dios en cuanto a la vida de este joven? Porque él tuvo que seguir viviendo, ¿no? Porque dice que entonces el joven empezó a hablar y entonces Jesús se lo entregó a su mamá. Fíjate el impacto, ¿no?, de aquella multitud, incluso de los discípulos que estaban con Jesús, pero el impacto de aquella madre que veía todo su futuro trunco. Pero te das cuenta que Jesús, cuando da la vida, te la da con un propósito, con un plan especial. Tú hoy tienes vida, yo tengo vida, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Hay una película, no sé si la has visto, yo la he visto yo creo como 3, 4 veces. Ya tiene muchos años esa película, Rescatando al Soldado Brian.
Y si no, ahí se la dejo de tarea, pero es una película de guerra, pero a mí me impactó la primera vez que lo vi y ya sentía frustración y coraje casi al final. Le voy a contar poquito porque sí quiero que la vea. Es una madre que tiene 4 hijos y sus 4 hijos se van a la guerra, son norteamericanos. Entonces muere el primero, el segundo y el tercero y solamente le queda uno, Brian. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice, ¿cómo le vamos a decir a la madre que sus 3 hijos pues ya fallecieron? Dice, pues ni modo, tenemos que darle la carta, ¿verdad? De alguna forma hacerle entender pues que sus hijos fallecieron. Pero le dice, ¿verdad?, a un grupo de soldados, vayan y rescaten al último hijo, a Brian. Y entonces van y empiezan a buscar, ¿verdad? Ya le avisan a la mamá, empiezan a buscar a este soldado. Y cada uno de la gente, ¿verdad?, que va a buscar a este soldado empieza a preguntar por él. Pero en ese caminar dentro de la guerra, mucha de la gente que fue a buscar a este soldado, a este joven, se muere. Y entonces muchos dicen, ¿verdad?, le dicen al capitán, al hombre que los va guiando, dice, ¿y vale la pena? ¿Y vale la pena? Yo creo que sí, pues que se muera, ¿no? Y dice, no, nos encomendaron, pues vamos a hacerlo. Digo que sea interesante, ya después usted la verá, pero ya al final, ¿verdad?, el hombre que tiene la comisión de guardar a este soldado, o sea, sí lo encuentra y le dice, regrésate a tu casa, la guerra para ti se acabó. ¿Y qué cree que dice él? No, yo estoy aquí, yo voy a defender este puente y me voy a quedar. Dice, regrésate por favor, mira que ya muchos se murieron por ti. No, es que yo y mi nación. Cuando ya queda el último hombre, ¿verdad?, que va a cuidar a este soldado, ¿verdad?, este herido, ¿verdad?, sufre un ataque bastante fuerte, ¿verdad? Y el último hombre ya agonizando le dice, regrésate a tu casa y vive tu vida. La historia termina, la película termina donde este soldado ya es un hombre anciano y va, ¿verdad?, al cementerio a ver aquellas tumbas, ¿no?, de aquellos hombres que fueron a buscarlo. Todos murieron, él no. Y le decía a su esposa, oye, he sido buen esposo, he sido buen padre, he sido buen abuelo, porque pues se casó, tuvo hijos y nietos. Dice, dime por favor que sí, le dice a su esposa. A veces no entendemos el valor que tienen nuestras vidas, ¿verdad? No se asemeja esta historia a lo que Jesús hizo, pero valía tanto la pena tu vida, que el Señor Jesús lo dejó todo, murió en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que resucitó al tercer día, dice la Escritura que Él está vivo, ¿para qué? Para que nosotros también tuviéramos vida en Él. Entonces sí vale la pena nuestras vidas, no sé cómo la estés viviendo, pero si te vas bajo todas las noticias que hay, tú te das cuenta que nosotros no tenemos el control de la vida, ¿te das cuenta? Ni siquiera de la pandemia tenemos el control, quisiéramos tenerlo. Pero aquí nosotros, cada uno de nosotros dependemos de Dios. Y Él ya tocó, ¿verdad?, nuestra muerte, y entonces el Señor nos dio vida con un propósito y un plan. Y yo creo que si le preguntamos al Señor, ¿verdad?, Él nos dirá, valió la pena todo lo que hice en la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas cuando estaba a punto, ¿verdad?, de ir a la cruz? Dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera. Porque vale la pena ir y rescatar a mis hermanos, ir y rescatar a mis hijos, porque yo quiero acercarlos al Padre. Vale la pena lo que yo voy a sufrir en la cruz del Calvario, vale la pena. Y Él venció a la misma muerte por nosotros. Y hoy estamos, ¿verdad?, dice Efesios, ¿verdad?, hoy tenemos vidas con Jesucristo. Entonces, hermano, valoremos nuestras vidas, lo que nosotros somos. A veces quisiéramos ser diferentes, a veces la gente, ¿verdad?, no valora lo que nosotros somos, a veces por el color de la piel o el color de los ojos o por nuestra estatura, no nos quieren, nos hacen menos, pero en el caso de Jesús no es así. Jesús nos ama tal y como nosotros somos. Para Él somos hermosísimos, ¿verdad? No sé quién es el que pone las reglas para decir qué es bonito o qué es feo, no sé, la verdad nunca, porque mejor para algo para usted le puede ser bonito y para mí feo o al revés, ¿no? Pero en el caso de Jesús nos ve hermosísimos y por eso ha producido vida en nosotros. Dice el verso 16, el 15 le narro todavía, entonces incorporó el que había muerto
que se llamaba ¿cómo? Anastasio, ¿verdad? Hoy sabemos ya su nombre. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios, imagínense. Y yo no sé si te has dado cuenta que si el Señor ha producido vida en ti, muchos ya se dieron cuenta que tú tienes una vida totalmente diferente. A lo mejor ya tus amigos, tus cuates ya no van contigo, ¿verdad? Porque tú ya eres hijo de Dios. Mejor se burlan por eso, porque vas a un lugar donde se adora a Dios. Porque ahora hablas diferente, porque vistes diferente, porque ya tu forma de tomar las decisiones ya no las tomas como antes. Hoy le preguntas a Dios. Y casi siempre estás hablando, primero Dios, y si Dios lo permite, ¿no? Es que dice la Biblia, y no te dicen, hoy tú siempre con tu Dios, y tú siempre para todo oras. Ay, ya, ¿verdad? Pero es nuestra relación, tenemos vida, ¿para qué? Para relacionarnos con Dios y que el mundo pueda ver, ¿verdad? Lo que el Señor hace, me resucitó, me sacó del pecado, me sacó de la maldad, tenía una vida que a nadie le gustaba, ¿verdad? Y el diablo encantado la forma que yo me conducía, pero Jesús vino y transformó todo y entonces le dio una oportunidad ¿de qué? De vida. Hermano, hermana, joven, señorita, tú que me estás escuchando, Dios te dio vida. ¿Qué estás haciendo con esa vida que Dios te está dando? No importa la edad que tú tengas. ¿Qué estás haciendo con esa vida? ¿Hacia qué rumbo vas? A lo mejor vas a donde decíamos van y van a sepultar a los muertos. ¿Qué condición? ¿Qué momento tan difícil, no? Qué tremendo, ¿no? Que sabiendo la verdad podamos conducirnos o decidamos conducirnos hacia la muerte. Cuando dice la Escritura, ¿verdad? Que Él nos ha dado una vida eterna. Entonces es cuestión de tomar decisiones. Todos tuvieron miedo, pero todos glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Sí, Jesús también tuvo, ¿verdad?, ese oficio de profeta, pero no quedó solamente como profeta. Él es Dios y Él es el que genera la vida. Aunque estés en un momento de dificultad, que digas, yo no entiendo por qué estoy aquí en esta tierra y debería de morirme. Yo creo que a veces somos bien necios y le decimos al Señor Jesús, Señor, lo que estoy viviendo, pues ya llévame. Alguna vez le ha pasado esta, no me contesta, pero a veces siente uno así, ¿qué hago ya aquí? Y nos atrevemos, ¿verdad?, a decirnos al Señor de la vida, Señor, pues ya llévame, Señor. Ya llévame, porque las cosas me están saliendo mal. Y verdad, y pareciera que Dios no nos escucha, pero sí nos escucha. Y amanece y otro día, y amanece y otro día. Porque Dios tiene un propósito. Sabemos que no nos vamos a quedar aquí por la eternidad, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí, ¿por qué no disfrutamos la vida como debe disfrutarla un hijo de Dios? Vamos a tener dificultades, sí, pero sabemos en quién confiar. ¿Vamos a pasar por dificultad? Sí, pero yo sé que Él me sostiene. A veces te vas a caer, pero ¿quién te levanta? El Señor. A veces vas a sentir que no tiene un gran sentido la vida, pero cuando tú piensas en lo que Jesús hizo, que decíamos, no se compara a la película que más o menos le narré, no se compara, pero todo lo dio por amor a nosotros, entonces tú dices, sí valgo la pena, sí valgo la pena. Dios es grande y Dios sabe cuánto tiempo nosotros vamos a vivir. Dios sabe nuestro hoy y sabe nuestro mañana. Tú y yo no lo sabemos. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña, porque ahora tenemos vida juntamente ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Se ha levantado un gran hombre llamado Jesucristo, nuestro amado Salvador. ¿Para qué? Nos dice Efesios, y volvemos por favor ahí a la carta de Efesios que estábamos analizando, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 2. Dice el verso 4, voy a empezar desde el verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos, ¿verdad? En pecados. O sea, no nos interesaba cómo viviéramos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia tú y yo somos. No dice porque son bien bonitos, porque tienen los ojos verdes o azules, por el color de tu piel, ¿verdad que no? Por la gracia de Dios, la gracia de Dios se derramó en ti
en mí, y entonces por eso nosotros ahora somos salvos, y juntamente con Él, ¿qué dice? ¿Que eres tú quién? Anastasio, y que yo soy ¿quién? Anastasia, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy podemos reconocer su gloria. Hoy podemos experimentar su poder, porque no solamente tiene misericordia el Señor Jesucristo, sino tiene poder. Y ya vimos que sobre la misma muerte, y tiene poder sobre la vida. Dice también, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De creer, de tener fe. Y esto no de vosotros, pues es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? ¿Para qué? Para buenas obras, para que tengas una vida y vida en abundancia. Ya no te preocupes tanto por el dinero, ya no te preocupes tanto. Mucha gente se preocupa mucho por los negocios, por hacer esto, por hacer lo otro, pero de repente, dice la Escritura, ¿verdad? De repente alguien llega y te pide el alma. Y todo lo que acumule, ¿no? ¿A quién se le va a quedar, no? De repente hay personas que dicen así, no, pues también del otro lado, ¿verdad? Que dicen, no, no voy a hacer nada, porque si acumulo cosas, quién sabe quién las va a disfrutar. Tampoco te estoy diciendo de esta manera. Sí, sí, esfuérzate, pero nunca hagas a un lado a Dios de tu vida, porque eso sería, de verdad, ser necio. Y entonces no vas a poder vivir una vida plena. Somos hechura suya, Dios nos hizo creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos qué? Creados. Me encanta la palabra crear en cuestión de Dios. Porque, ¿sabes? Si alguna vez pensaste que eras un niño, una niña, un joven, una persona adulta no deseada por tus padres o no planeada por tus padres, déjame decirte algo bien importante que Jesús quiere decirte hoy. Él te planeó en su corazón y te dio vida. En Jesucristo no hay hijos ilícitos, no hay hijos que no son planeados. ¿Verdad que yo no fui planeado? ¿Verdad? Hasta decimos, no, tú fuiste como la tortilla del perro, ya el último. De repente, ¿qué es eso? ¿Sí me entienden? ¿Quién te planeó? ¿Quién te creó? Fue Dios. Dios no se puede equivocar, es perfecto. Y si te ha dado una vida, y si te ha dado hijos, si te ha dado un esposo, te ha dado una esposa, tus padres, tus abuelos, tus tíos, Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Pero hoy está hablando a tu vida. Encuentra el valor que tiene tu vida en el Señor Jesucristo. Te creó para que tú hagas buenas obras, para que no andes viviendo, ¿verdad? Como aquellos muertos espirituales que van rumbo al panteón, ¿verdad? Allá a dejar sus vidas con el enemigo. No, Él te ha dado vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Cómo te tienes que conducir entonces ahora que tienes vida? Como Dios manda, para que me entiendas, como la palabra enseña. Empieza a quitar todo lo que está mal de tu vida, empieza a practicar las verdades de la palabra y tú te vas a dar cuenta que tu vida, la vida que tú tienes, es de gran bendición. Ahí donde tú estás con tu familia, a lo mejor no te has dado cuenta, pero muchos de tu familia se fijan en ti, en lo que tú haces, en lo que tú dices, en tu fe. A lo mejor ellos no quieren creer en Jesús, pero te ven a ti. ¿Cómo es posible que se levanta en la mañana y va a la iglesia los domingos? ¡Ay! Tan fácil quedarse, reunión familiar y ver ya no hay en familia con Chabelo, ¿verdad? Yo soy de la generación de... Pero vamos a quedarnos, vamos a comer barbacoa Texcoco y la iglesia luego, ¿no? ¿Verdad que ahora el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y como valoramos nuestras vidas, voy a buscar del Señor? Pero oye, te vas a aburrir, no, voy a escuchar la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra. No sé si le gusta la historia de este chico Anastasio. A mí me encanta. Porque ya no nos dice mal la Escritura, pero yo pensé, yo creo que él se casó, tuvo hijos, tuvo nietos. ¿Y qué crees que hablaba todos los días Anastasio? Y sus vecinos y la gente que lo conocía, oye Anastasio, porque era un resucitado, ¿no?
Esto es maravilloso, saber que tienes vida porque Dios te la concedió con un propósito. No desperdicies tu vida. Bendice a Dios todos los días, gózate a través de la alabanza, a través de leer la palabra, ora a Dios, todo lo que hagas, hazlo para bendición. Si vas a trabajar, si tienes verdad a tus jefes, mejor tú dices, ay, me caen bien gordos, ahora para que se le quite y le voy a robar tiempo, no pienses así, bendícelos. Vive la vida que Dios está dejando, ¿verdad? Vivir, conocer. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta tu mismo patrón, tu mismo jefe se va a convertir. Va a decir, este sí de veras que es un cristiano, porque conozco otros cristianos que andan cargando ahí, ¿verdad? Su féretro, no, pero este es uno que tiene vida. La gran importancia nos enseña el Señor Jesucristo acerca de la vida. El Señor ese día no se desvió por casualidad y dijo, pues aunque sea, aquí me quedo. El Señor no dijo de casualidad te voy a salvar y me voy a acercar a ti en tu necesidad, en tu dificultad. ¡Ey! Decía Dios, aquí estoy, hazme caso, te amo, te necesito cambiar tu vida, necesito que tengas vida. Y te felicito porque tú le hiciste caso a Dios y aquí estás. Y hoy puedes creer en una palabra. Y hoy puedes creer en lo que el Señor Jesucristo está haciendo en tu vida y lo que va a hacer, porque Dios tiene grandes cosas en tu vida. El Señor sí ve un futuro en nosotros. Nosotros a veces pensamos, aquí acabe, no, hay más tiempo en el Señor Jesucristo. Así que yo quiero invitarte, ¿verdad?, esta tarde, para que oremos, para que le demos gracias a Dios y que el Señor nos dé la sabiduría para poder llevar nuestras vidas como se debe de llevar un hijo de Dios, cómo ser en esta vida, cómo actuar, porque somos hijos de Dios. Yo quiero invitarte, si algo está pasando por tu vida, cierra tus ojos, si algo está pasando, si las cosas no te están saliendo bien, tal vez la enfermedad que tienes, a lo mejor el doctor mismo te dijo que ya no hay posibilidad de vida. Conozco mucha gente que, mira, me han enseñado que tiene unos cuantos días de vida y le hemos pedido al Señor misericordia y llevan años de vida. Te platicaba mamá, pero sé otros casos también, cómo Dios ha actuado. Dios ha quitado el cáncer en el cerebro, cosas de veras maravillosas que el Señor ha hecho. El Señor tiene poder sobre la misma muerte, tiene su propósito. Yo quiero invitarte que tú cierres tus ojos. Yo no sé qué estés pasando, pero cierra tus ojos. Yo no sé qué estás tú pasando, tal vez ya estás cansado de esta vida. Dile al Señor, Señor, necesito de tu poder, necesito de esa vida que tú me das. Ya sé ahora, Señor, que me has rescatado y que me has dado vida, que me has resucitado y me has sacado de la condenación. Empieza a hablar con Dios. Déjale tu carga, déjale tu necesidad al que todo lo puede. Si dio vida a este joven que había muerto, ¿por qué no te dará a ti lo que tú necesitas? Solo cree, confía en Dios. Pídele al Señor, ¿hay algo imposible para Dios? La Escritura dice que no hay nada imposible para nuestro Dios Todopoderoso. Tiene misericordia, no se te olvide, pero también tiene poder y te ama. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo, por tu palabra. La disfrutamos, mi Señor. Disfrutamos de tu misericordia, disfrutamos de tu grande amor, Señor. Es increíble todo lo que tú haces, lo que estás haciendo en nuestras propias vidas. A veces no lo vemos ni lo valoramos, pero hoy tenemos vida, Padre, y estamos aquí para buscarte. Señor, abandonamos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Señor, haz con nuestras vidas lo que tú quieras, porque, Señor, mi vida te pertenece, porque todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, Señor, te pertenece. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, aquel que está pasando por tribulación, aquel que está pasando por dificultad, aquel que no ha podido dormir porque tiene muchos problemas, porque han venido dificultades. Hoy se pueda sentir, Señor, con vida, confiando en ti, de que tú vas a obrar, Señor, porque por gracia, Señor, tú nos has salvado. Hay un propósito a través de tu salvación a nuestras vidas. Señor, te adoramos, Señor, trae fortaleza. Si alguno está caído, se siente debilitado, levántalo con tu poder. Tú eres grande y eres poderoso, mi Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, Padre, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la enfermedad, cualquier situación, Padre, que pudiera haber. Pedimos, mi Señor, que tú intervengas, porque tú eres grande y eres poderoso.
Grande eres, mi Señor, grande eres, Señor Jesús. Quita, Padre, en tu nombre, Señor, toda muerte espiritual, toda muerte, Señor, que no nos deja ser sensibles a tu palabra. Señor, danos esa libertad, danos la vida que se necesita para buscarte, mi Señor. Y gracias, Padre, gracias porque nos has llamado tus hijos. Gracias porque hoy tenemos vida eterna. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por que el Señor nos permite todavía transmitir. Esto es importante. Gracias a Dios porque podemos ver que la palabra del Señor se cumple, porque la iglesia, hermano, nunca se ha cerrado. Seguimos adelante, el Señor nos está permitiendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Recuerda que los martes y los jueves a las 7 estamos transmitiendo por YouTube, lo esperamos para que usted pueda estar ahí al pendiente. Y los viernes tenemos oración a las 7 de la noche, así que está usted invitado. Seguimos adelante porque el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias.